Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como siempre nos vamos a estar ocupando de distintos trastornos y patologías para que vos puedas tener la mejor información con los mejores especialistas. Hoy vamos a estar hablando de una glándula que regula prácticamente todo nuestro organismo, como es la glándula tiroides. También nos vamos a estar ocupando de nuestros huesos para tenerlos sanos y fuertes, como dicen las publicidades de lácteos. Y atención, porque vamos a estar hablando de un tema que es bastante tabú, pero del cual realmente vale la pena y hay que hablar: los trastornos en el deseo sexual. Si a vos no te pasa, no importa, quédate ahí igual que ya se viene Tesis de Salud. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora es un trastorno que pocos confiesan, que no se habla demasiado públicamente, pero que a mucha gente seguro que le va a interesar. Estamos refiriéndonos a los trastornos del deseo sexual. Y por eso estamos con Silvina Lizarraga, que es psicóloga y sexóloga. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Bueno, ¿cuándo se puede decir que hay un trastorno en el apetito sexual o en el deseo sexual? Se puede considerar un trastorno cuando hay una disminución o una ausencia de fantasías y de ganas de encontrarse sexualmente con otro. Eso también incluye la posibilidad de iniciar, o sea, la disminución en iniciar una relación sexual o ser receptivo a que la pareja pueda buscarnos y encontrarnos. Ahora, ¿tiene que ver con la frecuencia? Porque la frecuencia varía mucho de persona a persona y de pareja en pareja, ¿no? A ver, el hecho de poder sostener y tener relaciones sexuales motiva o genera como esa base como para poder querer seguir teniendo más encuentros sexuales. La realidad es que el deseo es como muy inestable, digamos. Apenas conocemos a una persona, el deseo es súper espontáneo y solo pensar que lo voy a ver ya se me eriza la piel. Sí. A medida que va pasando el tiempo, ese deseo no es que desaparece, sino que se pone lo que podríamos decirle pachorriento. Claro, la rutina te mata. Exacto. Entonces hay que ir a buscarlo todo el tiempo, hay que renovarse esa rutina de que yo ya sé lo que va a venir, después de esto viene esto y después de esto viene el otro. Entonces el hecho de empezar a modificar la rutina de los encuentros sexuales, sobre todo hablar acerca de cómo uno se está sintiendo con lo que está sucediendo. En realidad en las parejas falta muchísimo lo que nosotros llamamos el diálogo sexual o comunicación sexual. Entonces es a veces muy difícil que se digan estoy sintiendo esto ya no me está gustando. No nos gusta siempre lo mismo. Lo que nos gustaba a los 20, a los 30 no nos gusta y a los 50 por ahí nos gusta otra cosa totalmente distinta que nunca pensamos a los 20 que lo íbamos a hacer. Claro. Entonces hay que ir renovándose y hay que ir intercambiando con nuestra pareja qué es lo que nos está gustando, qué no, y siempre tratar de sugerir algo diferente y algo nuevo. Ahora, ¿el trastorno del deseo sexual es de la persona o hay un problema en la pareja? Porque muchas veces pasa que una persona no tiene deseos con su pareja, pero sí tiene o tendría deseos con el de afuera, ¿no? A ver, hay muchos factores que inciden para que el deseo pueda manifestarse o no. Si la pareja está teniendo conflictos o problemas vinculares, problemas de comunicación, o si la persona está pasando por situaciones de estrés laboral, financiero, o de repente tiene un duelo, está pasando por un duelo, el deseo va a bajar. Muchas veces esos conflictos, en lugar de resolverlos o hablarlos, bueno, se busca como una escapada por fuera de la situación y quizás hay que separarse porque ya no hay un ida y vuelta con esa pareja. Pero bueno, muchas veces se piensa que el deseo es más fácil encontrarlo afuera. El deseo todo el tiempo va a intentar boicotear y que surja por otro lado, ¿no? ¿Y cómo se soluciona cuando uno encuentra que tiene este problema?
Lo primero es consultar. Pasa mucho tiempo hasta que las personas consultan. A ver, por lo general cuando uno habla de falta de deseo, uno empieza a pensar que le pasa a las mujeres nada más. Y la realidad es que también le pasa a los hombres y realmente está aumentando muchísimo la consulta por parte de los hombres acerca de su falta de deseo. Si bien se habla mucho más de sexualidad, igual seguimos siendo analfabetos sexuales. Y la realidad es que hay muchos mitos que está plagada la sexualidad y uno de los mitos es que el hombre tiene que tener ganas siempre. Claro. Entonces el hombre necesita cumplir con ese mito. Pero hay veces que no tiene ganas. ¿Pero el hombre consulta por falta de ganas o por problemas en la erección, por ejemplo? Muchas veces el hombre cuando consulta por falta de ganas, cuando uno empieza a indagar un poquito, resulta que tiene episodios que está teniendo falta de erección. Quizás su falta de ganas se manifiesta con una falta de erección. O sea, puede variar, puede ser que esté teniendo dificultades en la erección o dificultades en la eyaculación y eso lo ponga reticente a tener relaciones sexuales y dice, no tengo ganas, pero es para no encontrarse con la frustración de no tener una erección, por ejemplo, ¿no? Claro. Volviendo al tema de la frecuencia, ¿qué pasa cuando no hay coincidencia entre lo que desea uno y el otro miembro de la pareja, ¿no? Hay que trabajar con la pareja. Muchas veces se encuentra en esta discrepancia lo que la mujer dice otra vez y ya deja de disfrutar de aquello que la busca todo el tiempo y como la busca todo el tiempo tampoco ella tiene la necesidad de ir a buscar porque total está todo el tiempo encima mío, ¿no? Entonces muchas veces trabajando con la pareja uno le pide que no invada tanto el espacio de la otra persona para que le deje que su deseo también surja. Y específicamente con la mujer, muchas veces se trabaja en esto de hacerla más lo que llamamos erotofílica, que celebre más la sexualidad, que se conecte más con ella misma, con lo que ella siente, que pueda autoestimularse, que pueda ver porno 2 minutos por día, por ejemplo. Como ejercicios prácticos. Exacto. Entonces, y a él le pedimos que vaya como respetando un poco los tiempos que ella tiene también. Claro, pero darse el lugar y el tiempo para escucharse, ¿no? Y entender el deseo es importantísimo para esto. Falta mucho autoconocimiento. O sea, y más en la mujer. Es como que estuvo tan vedado durante tanto tiempo la sexualidad femenina que a veces uno se encuentra con pacientes que dicen, no, yo... Pero, te acariciás, sentís, ¿dónde sentís más? ¿Qué sensación te agrada? Y es muy difícil a veces ponerlo en palabras y hacer que de a poquito vaya conectándose. Bueno, que sirva esta entrevista para que todas nos tomemos un minuto. La idea es disfrutar lo máximo posible de nuestra sexualidad, que sea así. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema con el cual mucha gente se va a sentir identificada porque parece ser que el trastorno de la glándula tiroidea, que de eso se trata, es un mal de nuestra época. Estamos con Gabriela Brenta, ella es endocrinóloga y además presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Gracias, Doc, por estar hoy con nosotros. Paula, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo planteaba esto, ¿no? Porque últimamente hablas con mucha gente que te dice, sí, yo tomo medicación porque soy hipotiroidea o tengo hipertiroidismo. ¿Se detecta más ahora porque se lo estudia más esto de la glándula tiroidea o de las complicaciones? Primero, ¿o es una enfermedad que tiene que ver con la época? Es una realidad que la enfermedad tiroidea, sobre todo el hipotiroidismo, es la patología endocrina más frecuente que el resto. Entonces es lógico que haya mucha gente tomando hormona tiroidea. Sobre todo es lógico que haya muchas mujeres, ¿no es cierto? Que es una enfermedad propiamente de la mujer. Por las causas que la originan a la enfermedad, se da más que nada en la mujer. Pero también es cierto que
ha habido mucha campaña para que se detecte. Ajá. Entonces, si vos haces una campaña para detectar una enfermedad, y bueno, va a aumentar la frecuencia de la enfermedad, el hallazgo. Ahora, empecemos por el ABC. Sí. ¿Para qué sirve la glándula tiroidea en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? Qué justo a mí me preguntas eso. Yo voy a decir que Para todo. Yo siempre pongo la imagen de la glándula tiroides más grande que el resto de las otras, los otros órganos del cuerpo, porque en realidad hay acción de hormona tiroidea en todos los órganos del cuerpo. Ajá. Cerebro, testículo, todo, piel, pelo. Entonces, imagínate lo que hace la hormona tiroidea, activa el metabolismo, favorece el crecimiento. O sea, en los niños es fundamental para el recién nacido para el desarrollo del sistema nervioso central. Por eso que se hace esa campaña que es obligatoria de detectar el hipotiroidismo congénito en todos los recién nacidos, porque si no se afecta el desarrollo de la parte neuronal. Después en el adulto ya, en la mujer, por ejemplo, que quiere embarazarse, la que tiene alteraciones menstruales. Después, a determinada edad, el riesgo cardiovascular depende también de la tiroides que funcione bien. Y después tenemos el capítulo que más me ocupa a mí por el hospital en el que yo estoy, que es de los adultos mayores. Todo eso es un capítulo especial donde también la tiroides es más frecuente. Ahora, ¿qué síntomas puede tener una persona que tiene algún trastorno en la glándula tiroides? En realidad, el hipotiroidismo, que es la patología más frecuente, paradójicamente es la que es más difícil de detectar por los síntomas. Ajá. O sea, si tenemos que pensar en un hipotiroidismo leve, no va a dar demasiados síntomas. Lo vamos a detectar quizás porque el ginecólogo ve que la mujer menstrua mal, o no se embaraza, o pierde los embarazos, y ahí va a venir la detección de la enfermedad. Cuando el hipotiroidismo es muy franco, muy severo, ahí sí el paciente va a tener somnolencia, va a subir de peso haciendo dieta, va a tener constipación, o sea, no puede ir al baño bien, la piel seca, la caída de cabello, va a tener tendencia a olvidarse las cosas, se le van a calambrar los músculos, va a querer correr, va a hacer alguna actividad física y se va a cansar. Eso es por decir algunos síntomas, pero los síntomas esos son muy comunes de otras enfermedades. Claro. Entonces viene el paciente y dice, yo tengo un hipotiroidismo porque engordo. No, vamos a decir las cosas como son, esto no es por la tiroides, lamentablemente. Claro. A veces vienen esperanzados que la tiroides sea el culpable de todo. De todos los males. No. ¿Y cómo se detecta? Bueno, ahí es donde viene el dosaje de una hormona que es muy especial, que es la TSH. La TSH es una hormona hipofisaria, que le avisa a la tiroides, vamos, funciona. Entonces, cuando la tiroides no funciona, la TSH, ¿qué pasa? Se eleva. Ajá. Entonces, como compensación. Como para avisarle. Claro. Entonces, eso es lo primero que sucede. Entonces, nosotros en la Sociedad Latinoamericana de Tiroides tenemos las guías de hipotiroidismo para toda Latinoamérica. Y entonces recomendamos en qué casos uno debería pedir un análisis único, una TSH. Ajá. Entonces lo tienen que pedir los cardiólogos cuando ven que el paciente tiene el colesterol alto, o que es diabético, o que tiene algún factor de riesgo cardiovascular. Lo tienen que pedir los ginecólogos cuando ven lo que te comentaba, alteraciones del ciclo, infertilidad. Entonces, o lo tienen que pedir los neurólogos cuando el paciente empieza con problemas de trastornos cognitivos. Entonces, desde varios ángulos uno va pidiendo una TSH. No gastas dinero y detectas el problema. Ahora, una vez que se detecta que la glándula funciona en forma deficitaria, ¿qué se hace? Bueno, ahí hay distintos grados de hipotiroidismo. Lógicamente, si es el hipotiroidismo severo, se medica con levotiroxina, porque uno interpreta que la glándula se agotó. Es como una fábrica que no produce más lo que producía, entonces hay que importar el producto desde otro lugar. Vos al tomar levotiroxina, estás importando a tu cuerpo algo que lo debería producir tu glándula, pero tu glándula es la fábrica que quebró, que no tiene más. ¿Y puede reactivarse esa fábrica o ya no? La realidad es que la causa principal del hipotiroidismo, que es la tiroiditis de Hashimoto, esto viene porque hay un doctor Hashimoto, Hakaru Hashimoto, que en Japón descubrió la tiroiditis crónica autoinmune y le puso su nombre. Ajá. Esa es la causa fundamental o principal.
¿Qué quiere decir? Que esa glándula se va agotando, se va destruyendo, o sea, es un proceso autoinmune, por eso es más común en las mujeres, que donde los procesos autoinmunes en general son más comunes. Entonces, esa glándula se va agotando, atrofiando, y eso no es recuperable. Entonces, uno no esperaría que un hipotiroidismo mejore. Ahora, hay casos donde el paciente viene, está medicado hace muchísimo, y uno hace la prueba, suspende la medicación y tiene valores normales. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Magia? No, mal diagnóstico. Entonces, si uno no está seguro con el diagnóstico, no conviene empezar el tratamiento, por las dudas, porque está cansado, porque duerme mal. No, tenés que tener un diagnóstico. Bien, esto es en cuanto al hipotiroidismo, que decías es la complicación o el trastorno más frecuente. ¿Qué pasa con el hipertiroidismo? Bueno, el hipertiroidismo es mucho menos frecuente, como 10 veces menor la frecuencia, pero cuando se da, vos lo ves y ya se da cuenta, te das cuenta vos, me doy cuenta yo, es facilísimo el diagnóstico del verdadero hipertiroideo. Es el paciente que está en la sala de espera, enojado, te está alborotando a toda la sala de espera, todo el mundo se te queja porque vos estás atrasada. Porque afecta el estado de ánimo. Porque afecta, se pone nervioso, irrita a la gente, irrita al marido, irrita a los hijos. Entonces, cuando uno trata un hipertiroideo hay que llamar a la familia, sentarlos y decirle, no es que su mujer está loca o tiene, de repente se va a divorciar y usted no le dé importancia a lo que ella dice, ella está hipertiroidea, compréndala. Es una manera de que el hipertiroideo no sea juzgado por sus consecuencias, que está realmente interferido por el hipertiroidismo. Cuando ese paciente es tratado, es otro el carácter, es otra la reacción. ¿Y el hipertiroidismo con qué se trata? Con drogas antitiroideas. No, al contrario, es como si vos pusieras un palo en un engranaje y frenás toda esa maquinaria que está produciendo hormona tiroidea. La tiroides se agranda en el hipertiroidismo, el bocio. Claro. Los ojos son protruyentes. La causa más frecuente del hipertiroidismo también es autoinmune. Entonces uno tiene que dar una medicación que frene hasta que el paciente solito vaya evolucionando hacia la curación, que en el 50% de los casos evoluciona solo hacia la curación. Bueno, lo importante del diagnóstico, ¿no? Porque tratamientos hay y evidentemente son muy efectivos. Sí. No quería despedirte sin que charláramos un minuto sobre un congreso muy importante que se va a desarrollar acá en nuestro país, ¿no? Sí, es un orgullo porque hace más de 15 años que no se hace este congreso en la Argentina. Yo, como vos dijiste, estoy de presidenta actual de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides. Hay 4 sociedades de tiroides en el mundo, la norteamericana, la asiática o Oceanía, europea y la latinoamericana. Y entonces se va rotando el lugar donde se hace el congreso. Y este año, en junio, del 20 al 23 de junio, en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, hacemos nuestro Congreso Latinoamericano de Tiroides y van a venir los mejores especialistas del mundo a hablar de todos los avances que hay en cáncer de tiroides, nódulo tiroideo, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Viene muchísima gente de Brasil, de Chile, Colombia, México, Perú. No nos olvidemos que acá hay una cordillera, la cordillera de los Andes, y que todo a lo largo de la cordillera hay zonas de déficit, bolsones de déficit de yodo, y el bocio de la gente por justamente déficit de yodo es un tema que nos preocupa. Entonces todo eso se trata en este congreso. Bueno, muy interesante, y te vamos a convocar nuevamente en proximidades del congreso para que nos traigas todas las novedades, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Acá. Nos acompaña ahora Diana González, que es médica osteóloga, especialista en osteoporosis, y además directora de uno de los centros de referencia de esta enfermedad más importantes del país. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Bueno, vamos a hablar, claro, de nuestros huesos. Sí. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Cuándo uno padece esa enfermedad? La osteoporosis es una enfermedad cuya característica es que por la fragilidad ósea predispone a fracturas. Puede ocurrir esto por distintos motivos. La fragilidad ósea se produce principalmente por 2 motivos, porque hay menos material cálcico en el hueso, menos mineral, y hay menos resistencia.
Entonces, frente a un traumatismo mínimo que no justificaría una fractura, se producen fracturas importantes. Por ejemplo, una caída, un tropezón en la calle, no tiene por qué producir una fractura de cadera, o una fractura de muñeca, o una caída sentada en el baño, no tiene por qué producir una fractura vertebral. Estas circunstancias se dan porque hay una fragilidad ósea y eso se llama osteoporosis. ¿Hay una mayor propensión de determinadas personas a padecer la osteoporosis? ¿Por qué se da esto? Sí, hay grupos de población que son, digamos, que tienen un riesgo aumentado. El primero a considerar es la mujer. Las mujeres, sobre todo en la posmenopausia. El envejecimiento ya es un factor de riesgo para tener osteoporosis por la descalcificación que se produce a lo largo de la vida. Pero el momento de la menopausia en las mujeres es bastante determinante. En los hombres también se produce, tienen riesgo de fracturas por fragilidad, o sea, de tener osteoporosis. Pero esto ocurre como consecuencia del envejecimiento, no hay un quiebre hormonal que lo determine, como pasa con las mujeres. Ahora, más allá de la edad y de esta cuestión hormonal que estás mencionando, ¿hay algún factor genético también que predispone a la...? Definitivamente. Mira, ya los factores genéticos, la verdad que de alguna manera gobiernan prácticamente todo, ¿no? Nuestro organismo. Y los factores genéticos influyen tanto en alguna predisposición para tener la enfermedad. De hecho, es más frecuente que mujeres con antecedentes de fracturas de cadera en su mamá o en su abuela materna puedan tener una densidad ósea disminuida en la cadera, lo que ya las pone en factor de riesgo. Pero además hay otro factor genético interesante, que es aquel que determina la cantidad de calcio que va a tener nuestro esqueleto cuando terminamos de crecer. Eso se llama pico de masa ósea, que es digamos, el contenido máximo de calcio que va a tener nuestro esqueleto y que se produce entre los 20 y los 30 años. ¿Y hay una forma de medirlo esto? En realidad podemos medir la cantidad de calcio que tenemos a través de la densitometría. Digamos, nadie va a medir hacer una densitometría en una persona joven, antes de los 30 no tiene mucho sentido, pero sí es un estudio muy importante que puede actuar como selección de aquellas personas que tienen más riesgo a partir de la menopausia en las mujeres o a partir de los 70 años en los hombres, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se realiza este estudio? El estudio es muy sencillo, es un estudio, digamos, qué pena no tener una figura, pero el individuo se acuesta en una camilla y hay un aparatito que va rastreando, y por una diferencia de absorción de fotones se puede determinar la cantidad mineral. El principal mineral del hueso es el calcio, así que en última instancia mide la cantidad de calcio que tiene la columna, la cadera o el esqueleto total. Entonces, ¿a quién se les recomienda hacer ese estudio? Y yo diría que en principio cualquier mujer después de la menopausia, sobre todo a partir de los 60 años, hombres a partir de los 70 años, porque es una manera de prevenir o detectar mayor riesgo de fractura de cadera, que es un factor, digamos, que aumenta también el riesgo de mortalidad, ¿no? Claro. De morbilidad, que es de otras enfermedades o discapacidades. Y también hay algunas enfermedades que predisponen a la osteoporosis, o incluso algunos medicamentos que se usan en forma crónica, por ejemplo los corticoides. Los corticoides producen descalcificación importante. El uso muy frecuente o abusivo, digamos. Abusivo, el uso prolongado, o el uso en grandes dosis. ¿Qué podemos hacer para prevenir la osteoporosis o para asegurarnos que nuestros huesos estén fuertes? Adquirir buenos hábitos. Adquirir buenos hábitos implica una buena alimentación, que sea una alimentación rica, sobre todo después en la posmenopausia en las mujeres, o en la edad adulta, ¿no? Después de los 70, 60 años en los hombres también, alimentación rica en fuentes de calcio, como son los lácteos. La actividad física es muy importante porque la fuerza o el trabajo muscular estimula la calcificación de los huesos. Esto es muy importante, sobre todo porque implica
cosas muy sencillas como caminar, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser ejercicios que soporten nuestro propio peso. Los ejercicios antigravitatorios, como la natación, por ejemplo, no sirven harían para diferencia esto. para esto, claro. Para esto no. Y la exposición al sol, porque la vitamina D también es una fuente que estimula la absorción de calcio intestinal. Ajá. Y de algún modo favorece la salud general de ¿Qué tanto? los Porque ahí nos peleamos con los escucha, dermatólogos. Exactamente, es un tema, es un tema. En realidad no se necesita gran cosa. El problema es que se necesita exposición al sol en las horas que por ahí los dermatólogos no aconsejan, que es después de las 10, 11 de la mañana, hasta el mediodía, pasadito al mediodía, que es la fuente mayor de sol. Pero tampoco necesitamos exponernos tanto, con brazos, piernas, un poco la espalda, 15 aire libre, minutos. digamos, ¿no? Un sí, poco de aire libre. libre. Muy interesante la charla, muchísimas gracias por tu aporte. Al contrario, muchas gracias. Y hasta aquí llegamos hoy, terminamos con el programa, pero tenemos revancha la próxima semana y te esperamos para seguir haciendo tesis de salud. Thank you.